Bueno, vemos que la agenda no para y por supuesto la queremos analizar en profundidad con el propio presidente de la República, Sebastián Piñera, que nos acompaña esta noche en Mega Noticias Prime. ¿Cómo le va, presidente? Bienvenido, muchas gracias por venir. José Luis, Soledad, muy buenas noches. Gracias, presidente. Muy buenas noches. A ver, avanzó este proyecto de las 40 horas en la Cámara de Diputados, ya es un hecho, se ha instalado además comunicacionalmente y aquí está la discusión. La pregunta es súper directa, si la moneda va a patrocinar el envío al Tribunal Constitucional a través de las mociones parlamentarias o lo va a hacer de manera directa. Yo espero que el Congreso no incumpla, no violente la Constitución. Los diputados juraron respetar y hacer respetar la Constitución. Y yo creo que este proyecto es inconstitucional, como lo han dicho todos los expertos, porque el crear gastos, y este proyecto crea muchos gastos para el Estado, es una facultad exclusiva del presidente. Se hizo así porque de lo contrario las cuentas fiscales estarían absolutamente desordenadas. Pero además yo creo que es un mal proyecto, Soledad, porque va a destruir 300.000 empleos en Chile. Pero usted ha dicho, perfecto, pero usted ha dicho, da esa argumentación, además que le hemos escuchado a usted y a los ministros, que no se va a quedar de brazos cruzados. Le reitero la pregunta. ¿Van a través al Tribunal Constitucional, a través de una iniciativa propia o de una iniciativa parlamentaria? No, si fuera necesario ir al tribunal, voy a hacerlo yo como presidente de Chile en resguardo y respeto a la Constitución. Por lo más, Soledad... ¿A través de un veto presidencial? No, puedo ir al Tribunal Constitucional para que se declare inconstitucional el proyecto. Y lo voy a hacer como presidente si fuera necesario, por una razón muy simple, Soledad. Un presidente no solamente tiene el derecho, tiene la obligación, lo juré cuando asumí la presidencia de Chile, de respetar y hacer respetar la Constitución. Pero hay algo positivo. Nosotros presentamos un proyecto de ley que era parte del programa de gobierno, que lo anuncié en la cuenta pública del 1 de mayo o el 1 de junio, que lo que busca es reducir la jornada de trabajo, pero con dos características fundamentales, con flexibilidad, para que las partes puedan adecuar la jornada y así mejorar la productividad, y con gradualidad para que trabajadores y empleadores puedan adaptarse a esta nueva jornada de trabajo. De esa forma no destruimos empleos, no bajamos los salarios y le damos más tiempo a la familia, Soledad, porque mire, el tiempo que los padres pasan con sus hijos es fundamental. Que les pregunten cómo están, qué sienten, qué hacen, con quién salen, quiénes son sus amigos. Eso es un tremendo... Sin duda. Instrumento para terminar, es un poderoso instrumento para que mejore el rendimiento escolar, para que haya menos drogadicción, para que haya menos delincuencia. Mire, el gobierno está convencido de que su proyecto es mejor y ingresó por el Senado. ¿No hay una autocrítica en haber perdido la agenda, la pulseada en este caso con las diputadas comunistas y con la oposición en general, que hoy día este proyecto de las 40 horas, por muy inconstitucional que usted lo considere, sigue avanzando? Y en el Senado incluso pareciera que los senadores no lo ven con malos ojos. Entonces, ¿cuál es la autocrítica que hace ustedes o el Ministerio del Trabajo respecto de haber perdido la agenda, considerando que además ustedes consideran que es más importante la reforma de las pensiones? Bueno, por supuesto que nos preocupa que este debate esté postergando otras leyes que son muy importantes. Usted menciona, la reforma de las pensiones es fundamental para mejorar las pensiones de 2,6 millones de pensionados chilenos que lo necesitan y con urgencia. Le quiero advertir, si el Congreso no aprueba la reforma de las pensiones antes de noviembre de este año, no vamos a poder pagar las pensiones mejoradas el 1 de enero del próximo año, como es nuestra intención. ¿Pero cuál es el mea culpa que hacen ustedes entonces? Bueno, el mea culpa es que cuando se presentan proyectos que son inconstitucionales, que no han sido estudiados ni analizados, que a mi juicio son irresponsables, que destruyen 300.000 empleos, el que tiene que dar explicaciones son los que presentan esos proyectos. Mire, en privado, muchos parlamentarios de la oposición reconocen que es un proyecto inconstitucional y que es un proyecto que va a destruir empleos. Pero eso lo pudieron haber dicho ustedes desde el primer minuto de manera más fuerte, además, resguardándose en su proyecto. Presidente, le insistimos, ¿ha habido mal manejo político en este tema? ¿Está usted conforme con las gestiones de su ministro en particular en esa cartera? Estoy conforme porque lo que el ministro ha defendido es lo mismo que le planteó a usted. Hagamos las cosas bien, Soledad. Hagamos las cosas con gradualidad, con flexibilidad, para que la reducción en la jornada de trabajo, que nosotros también queremos, no se traduzca en pérdida de empleos para cientos de miles de chilenos, ni en caída de salarios que puede afectar a millones de chilenos. Presidente, lo que usted dice que hay parlamentarios de oposición que han hablado con usted para decirle que efectivamente tampoco apoyan mucho, no les parece muy bueno el proyecto, y resulta que hoy día lo están apoyando. Bueno, porque la política, José Luis, se ha transformado en algo muy poco serio. Yo quiero decirlo con todas sus letras, que el Congreso Nacional esté aprobando proyectos que son inconstitucionales, es decir, que no esté respetando la Constitución que juraron respetar. Es un problema muy grave. ¿Pero entonces usted cree que este proyecto es a populismo?
absolutamente populista, José Luis, por una razón muy simple. Si ellas mismas lo dijeron, las dos diputadas, que no tenían ningún estudio. Yo le digo, nosotros hemos estudiado esto y va a significar la pérdida de 300.000 empleos. ¿Quién quiere eso para Chile? Bien, pasemos a otro tema, ¿le parece, presidente? A lo que usted quiera. Nos metemos en el ámbito de la economía. A ver, el Central volvió a apretar nuevamente la tasa de interés, ¿no? La dejó en un 2% y no descarta que haya un nuevo ajuste. ¿Esto es efectivamente una buena noticia o hay que pensar que era absolutamente necesario dado el mal estado de la economía chilena? Bueno, la economía mundial está pasando por un momento muy difícil. Yo vengo llegando de la cumbre de los 7 líderes de las economías más desarrolladas del mundo. ¿De qué se habló? De la crisis económica, del debilitamiento de la economía mundial, de la recesión en países como Alemania e Inglaterra, de la guerra comercial entre China y Estados Unidos que ya lleva más de 1 año y medio y de la dificultad que enfrenta la economía mundial. Esas dificultades nos han afectado a nosotros, sí, Soledad, y mucho. Por de pronto, usted ve cómo ha caído el precio del cobre, cómo ha caído el precio de la celulosa. Pero a pesar de los tiempos difíciles, la economía chilena este año va a volver a crecer, probablemente vamos a liderar el crecimiento en América Latina. Hoy día conversaba con el presidente Macri. En toda América Latina hay una crisis profunda. Argentina está en una profunda recesión. En México y en Brasil estancados. De los pocos países que crecen en América Latina es Chile. Ahora, por supuesto que queremos más. Por eso hemos puesto en marcha una poderosa agenda de reimpulso económico. Vamos a modernizar y ampliar 17 aeropuertos. Vamos a mejorar y ampliar 12 puertos. Vamos a construir más de 3.000 kilómetros de carreteras en nuestro país. Vamos a poner a Chile sobre rieles, el anuncio que hicimos hoy día de una modernización total del sistema de trenes en nuestro país. Sí, claro, gasto Vamos público. a aumentar los subsidios de vivienda. ¿Para qué? Para darle más fuerza a nuestra economía. Y ¿Los empresarios lo están apoyando en esa fuerza que hay que darle? Porque lo que usted me ha mencionado es gasto público. Yo quisiera que los empresarios no cayeran tan fácilmente en este pesimismo que a veces es contagioso y que tengan más fe en Chile, porque necesitamos más inversión. Lo que hace el Banco Central al bajar la tasa es facilitar el camino de la inversión. Lo que hace el gobierno al empujar proyectos de inversión pública es aumentar la inversión. ¿Para qué? Para crear empleos y para fortalecer el crecimiento futuro de la economía. ¿Cómo se viene el IMASEC de julio, que deberíamos conocer en un par de días más? ¿Tiene información? No, no tengo información, pero yo voy a hacer mi estimación. Pero está optimista. A 2 días es riesgoso. Yo creo que el IMASEC de julio, que es el primer mes del segundo semestre, va a ser mucho mejor. ¿4%? No sé si 4%, pero va a ser mucho mejor. Tal vez muy por encima del IMASEC del mes de junio, que fue 1,8. Y por tanto yo espero que esto signifique el comienzo de una recuperación. Pero le digo, Soledad, a veces en Chile da la impresión de que muchos no quieren la recuperación, porque ponen todo tipo de obstáculos. Por ejemplo, llevamos 1 año discutiendo una modernización tributaria que es fundamental. Lo han dicho los expertos, lo han dicho los exministros de Hacienda de la propia concertación. Fundamental para reactivar la economía, para darle alivio tributario y alivio burocrático a las pymes, para bajar las contribuciones de los adultos mayores, para darle más recursos a las regiones. Y para apoyar a las pymes, como se ha dicho. Llevamos 1 año con ese proyecto de ley entrampado en el Congreso. Y es que ese es el problema, da la sensación de que el gobierno tiene dificultades políticas más que de ideas, porque parece que todas las ideas, transversalmente, como dice usted, efectivamente los economistas, incluso de la exconcertación, incluso de la ex mayoría, plantean que es una buena idea. El problema parece ser político. Y, por ejemplo, la situación que está viviendo hoy día el gobierno frente al Partido Socialista. Que hoy día... El problema político, José Luis, lo tenemos por una razón muy simple. La oposición tiene mayoría en el Senado y en la Cámara. Pero ha tenido problemas con el diálogo y por eso le citaba al Partido Socialista. Entonces, ¿qué pretende, qué señal piensa dar ustedes como gobierno respecto de, para poder solucionar este tema con el Partido Socialista, que mantiene un veto a los subsecretarios para ingresar a las comisiones, salvo que vayan con los ministros? Mire, yo como presidente quiero que en Chile exista un clima de unidad, de colaboración, para enfrentar estos tiempos difíciles. Y por tanto me parece que esta pugna con el Partido Socialista es absurda y tiene que terminar. Por eso yo digo, el gobierno no va a contribuir en nada a encrispar las relaciones políticas porque eso le hace mal a Chile. Y yo le pido al Partido Socialista, respetuosamente, que termine con el bloqueo a los subsecretarios porque eso es necesario para la tramitación de las leyes y que termine con el bloqueo a leyes tan importantes como la ley de Sala Cuna Universal, la ley que mejora las pensiones, la ley que va a modernizar el sistema tributario, por mencionar solo 3. Para hacerlo esperan disculpas públicas. ¿Podrían venir de usted, de la ministra vocera de Gobierno? La ministra lo ha dicho. Ella nunca se refirió o nunca quiso referirse a el partido como institución. Lo que ella planteó, y así lo ha explicado en múltiples ocasiones, es que se refería a algunos militantes
que tenían relaciones con el narcotráfico, y por lo más eso lo había denunciado los propios dirigentes parlamentarios y expresidentes del propio Partido Socialista. No hay más Recuerden lo que decía Marcelo Díaz, lo que decía el expresidente del Partido Socialista Andrade. Entonces, demos vuelta a la página. No seamos niños. El país no está para soportar y resistir estas peleas pequeñas que no llevan a ninguna parte. Como gobierno, estamos dispuestos a dar vuelta a la página y reiniciar relaciones de colaboración y de unidad con todos los partidos y, por supuesto, con el Partido Socialista. Presidente, hay un problema que nos preocupa de sobremanera, que lo hemos documentado también a través de nuestras notas, que tiene que ver con esta tremenda sequía que se ha acumulado durante años, prácticamente 10 años, que ha sido muy crítica en los últimos 4 años. En los últimos días me han llegado unas fotos impresionantes de Peldehue. Más de 10.000 animales han muerto entre Coquimbo y la región del Maule. Realmente es un drama. Hoy día conocíamos también el caso de un hombre que termina quitándose la vida, ¿no? Porque todos sus animales mueren. Sabemos de esa subsistencia y sabemos que esa reconversión o pedirla es prácticamente imposible. ¿Qué esfuerzo mayor puede hacer el gobierno para ir en auxilio de estas zonas de emergencia? Mire, esto es algo de lo que nos hemos preocupado, y yo personalmente, desde el primer día que llegamos al gobierno, porque la sequía lleva más de 10 años, y no solamente en Chile. Esto es un fenómeno universal que tiene que ver con el cambio climático, el calentamiento global. ¿Qué hemos hecho? Este año hemos decretado emergencia agrícola en más de 100 comunas de la región de Coquimbo, Valparaíso, Santiago, O'Higgins. Hemos decretado escasez hídrica en más de 60 comunas para ir con ayuda, agua, forraje para los animales. Pero además de eso, hicimos un catastro de la situación de agua potable en todas las ciudades de Chile. ¿Se puede hacer algo más para aquellos que nos miran y que están en emergencia? Por supuesto que sí. Yo le voy a decir lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer. Hicimos un catastro porque lo que más nos preocupa es el consumo de las personas. Y afortunadamente, salvo una ciudad, todas las demás no van a tener problemas de agua esta primavera, verano. Al mismo tiempo le hemos pedido a las empresas sanitarias que hagan enormes inversiones para aumentar la producción de agua y para evitar la pérdida de agua. Usted sabe que el 35% del agua que produce la sanitaria se pierde por filtraciones en las cañerías. Además de eso, estamos haciendo un esfuerzo inmenso por ampliar los APRs, que es llevar agua potable rural, construyendo nuevos pozos. Y una cosa muy importante, estamos probando un nuevo método de búsqueda de agua en base al satélite y a un sistema de sonares. Y hemos tenido grandes éxitos en encontrar agua a mayor profundidad. Y por tanto, Soledad, nos estamos preocupando de la emergencia inmediata con la emergencia agrícola y el decreto de escasez hídrica, y también nos estamos preocupando de enfrentar el problema de la sequía a mayor plazo. Hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance. Yo le puedo decir a todos los chilenos que no vamos a dejar a ninguna persona sin ayuda para enfrentar esta difícil situación y que le vamos a asegurar a todos los chilenos el consumo de agua potable. Y esto que yo le digo no lo puede decir prácticamente ningún otro país de América Latina, porque la sequía es un fenómeno que está afectando a toda América Latina y a muchas otras partes del mundo. Y a propósito de lo que nos afecta al medio ambiente, Chile es uno de los países que más sufre con este cambio climático, crisis climática, si ya le podemos decir, que se aprecia en todo el mundo. Vamos a hacer sede de la COP25 y usted estuvo recientemente, como lo señalaba, en el G7, donde tuvo un papel, más allá de lo productivo que fue, según su propia cuenta que dio en el Palacio de la Moneda respecto de la reunión con los grandes líderes de estas economías. También a usted le tocó cumplir un papel, y precisamente coincidente con lo protagonista que va a ser Chile este año en materia ambiental, de articular la ayuda y el diálogo también, ¿no?, entre los países del G7 y otros países de la comunidad internacional con los países de la cuenca del Amazonas en esta... Bueno, la cuenca del Amazonas, José Luis, tiene 7 millones de kilómetros cuadrados, es decir, es 7 veces más grande que Chile. Sí, claro. Representa casi el 40% de los bosques tropicales del mundo. Es un santuario de la biodiversidad. Es una gran fábrica de oxígeno y de agua potable. Es decir, es un pulmón que el mundo necesita. Y por esa razón nadie puede quedar indiferente cuando vemos cómo se queman los bosques de la Amazonía. Por eso en el G7 los grandes líderes quisieron colaborar y se produjo un conflicto. Ojalá no se hubiera producido entre el presidente Macron de Francia y el presidente Bolsonaro de Brasil. Porque los países querían ayudar, pero el presidente Bolsonaro sintió que estaban afectando su soberanía. Por eso, a la vuelta del G7, desde Biarritz, en Francia, yo decidí parar en Brasilia. Y me reuní con el presidente Bolsonaro. Y básicamente planteamos, es cierto, Brasil tiene soberanía sobre más del 60% del territorio amazónico. Pero no hay ninguna incompatibilidad, ninguna contradicción entre tener soberanía, hacer conservación
y recibir colaboración Presidente, internacional. es que yo le planteaba... y eso fue lo que yo quise Y fue lograr. bien evaluado. Y déjeme decir una cosa, logramos Sí. resolver un problema que parecía insoluble, que porque para la allá- ayuda está llegando a Brasil. Fíjese, Chile ha enviado 4 aviones AT-8, que son aviones especializados Presidente, pero en la lucha contra se nos el acaba el incendio. tiempo y yo le quería hacer una pregunta a propósito. Por eso le introducía el tema del G7 y su rol ahí en la colaboración con los países del Amazonas. ¿No parece contradictorio usted tomando un liderazgo importante como es materia medioambiental, con la COP25 y esto mismo que ha pasado en el Amazonas y su articulación diplomática, con no firmar el Pacto de Escazú? ¿No es contradictorio que nuestro Todo país... lo contrario, José Luis. La gente no lee los papeles. Yo tengo tal vez una manía de leer los documentos. Chile tiene todos los requisitos y exigencias que establece Escazú, los cumple Chile por su propia legislación. Tenemos un Ministerio de Medio Ambiente, O sea, es innecesario firmarlo. tribunales ambientales, tenemos la superintendencia. Yo lo decía, ¿por qué no firmé? Porque el Tratado de Escazú, y me gustaría que la gente que pide que se firme el tratado lo leyera. El Tratado de Escazú contempla un trato preferencial para los países mediterráneos. Y por lo tanto, si nosotros firmamos el Tratado de Escazú, países vecinos como Bolivia podrían demandarnos ante los tribunales internacionales de justicia permanentemente por temas ambientales. Yo prefiero que los temas ambientales, Soledad, los discutamos aquí. Tenemos tribunales ambientales, tenemos Corte Suprema, tenemos Superintendencia de Medio Ambiente, tenemos Ministerio de Medio Ambiente y no tener que ceder nuestra soberanía para que los problemas que podamos tener con Brasil, con Bolivia, como por ejemplo Río Silala, se tenga que resolver en una Corte Internacional en La Haya y no aquí donde estamos los chilenos. Entendido eso perfectamente. Presidente, la última encuesta arroja un 32% de aprobación para usted. ¿A qué atribuye usted esta evaluación más bien negativa? Se lo dejo libre, se lo dejo respuesta libre. Perfecto. Porque podría decir el momento económico o la conducción política o el trabajo comunicacional que está haciendo el gobierno, Mire, pero elija mejor usted. Yo lo voy a decir de inmediato. Yo creo que cuando hay tiempos difíciles, y el mundo entero está viviendo tiempos difíciles, miren lo que pasa en Argentina, lo que pasa en Perú, lo que pasa en Brasil, lo que pasa en Venezuela. Pero cuando Chile vive tiempos difíciles, por supuesto que la gente quiere más. Y yo comprendo a mis compatriotas, créanme, me quiebro la cabeza desde que me levanto en la mañana hasta que me acuesto en la noche para lograr que la economía chilena se reactive con más fuerza, para poder crear más empleos para mis compatriotas, para poder mejorar los salarios, para poder darle más oportunidad a las pymes. Pero en tiempos difíciles, sin duda que la evaluación de los gobiernos se ve afectada. Y los números se contraen. Pero le cuento una cosa. Si usted compara con otros países de América Latina, probablemente el presidente de Chile es uno de los que tiene los mayores apoyos en América Latina y en el mundo. Vamos a hacer ese trabajo. Presidente, le agradecemos que haya estado aquí con nosotros conversando. Muchas gracias, presidente. Esté muy bien. Gracias, presidente.